Ok, bienvenidos a todos que están participando con nosotros en esta presentación en nombrado DACA y tu futuro. Mi nombre es Mónica Crooms McKeegan y soy una abogada de inmigración con la firma US Immigration Law Group en Santa Ana, California. Estamos en un tiempo, en un ambiente muy crítico y de anticipación alrededor del tema de DACA, debido a que sabemos que de que el Corte Supremo de los Estados Unidos está para hacer una decisión sobre el futuro de DACA, si es que va a seguir el programa o cuáles son a ver cuáles son las posibilidades a partir de esa decisión que anticipamos será a más tardar en junio de 2020 de este año. Actualmente entre unas semanas. Con eso empezaremos esta presentación. Para empezar, platicaremos un poco sobre el tipo de beneficio, el cual es DACA. Importante tomar en cuenta es que DACA es una acción diferida. No es un estado legal, por decir, es actualmente una protección temporal contra la deportación y autorización de trabajar en los Estados Unidos. En el sentido que uno que es, por ejemplo, residente permanente legal, esa persona tendrá un estado legal en el sentido de que pueden permanecer en los Estados Unidos, igual pueden viajar y tienen derechos de entrar y salir del país con ciertas restricciones. En cambio, DACA no permite, en este momento, no permite que el beneficiario, que la persona que tenga el beneficio viaje o salga de los Estados Unidos. Tienen el derecho de permanecer en los Estados Unidos y trabajar. Igual una persona con DACA no tiene posibilidad de, de arreglar a familiares, y una persona que tiene DACA sabemos que está expuesto a la posibilidad de que si se cancela el programa, quedarían sin estado legal. Solo para estresar que DACA no es un estado legal en el sentido que una residencia permanente es un estado legal, es simplemente una protección temporal contra deportación y autorización de trabajar. DACA proporcionaba una forma válida de viajar y obtener una entrada legal antes del 2018. A partir del 2018, nuestro gobierno federal eliminó esa posibilidad. Y DACA previene la acumulación de presencia ilegal. ¿Por qué es importante el punto que DACA previene la acumulación de presencia ilegal? Es porque una persona que obtuvo DACA antes de cumplir los 18 años y no ha permitido que DACA que se vence, no han tenido un lapso en ese tiempo entre renovaciones. Si la persona no ha acumulado presencia ilegal, quiere decir que en un futuro, si existe o se presenta la posibilidad de obtener la residencia permanente o de legalización, no estarían ellos dispuestos a los castigos de presencia ilegal, que los más comunes son de 3 años, de 10 años. Una persona que cumple o que ha cumplido 18 años y acumula presencia ilegal, en un futuro están sujetos a un castigo por presencia ilegal si es que viajan al extranjero, al consulado americano, a obtener una visa de migrante. Una persona, y existen perdones para esos castigos, pero una persona que ha quedado en su estado de DACA sin acumular esa presencia ilegal no están expuestos a esos castigos. Probablemente, obviamente es importante que siempre consulten con un abogado antes de que viajen o antes de que sigan el proceso, pero si no están expuestos a los castigos, tampoco necesitarían perdón. Eso es algo importante porque, ofrece de cierta forma un beneficio o previene que la persona tenga que pedir un perdón en el futuro, que sabemos es un proceso laboroso y costoso. Ok, y DACA no perdona
presencia ilegal u otras violaciones de inmigración. Es una persona que tiene la oportunidad de legalizarse, que tiene DACA. Si hay otras razones o tienen otros factores que pueden afectar el proceso de la legalización, como por ejemplo si tienen ciertos tipos de condenas o si acumularon presencia ilegal antes de obtener DACA, el solo hecho de haber recibido DACA no quiere decir que esos factores o que las consecuencias de esos factores serían perdonados. Ok, ¿cuál es el estado de DACA en este momento? El estado actual de DACA en este momento. Ahorita sabemos que inmigración o USCIS no está aceptando solicitudes iniciales o por primer instante. Es una persona que nunca pudo aplicar por DACA por su edad. Desafortunadamente no puede aplicar en este momento para el beneficio. Beneficiarios de DACA pueden presentar una renovación dentro de los 150 días de la fecha de vencimiento, pero ahorita estamos viendo que Inmigración está aceptando aplicaciones de renovación que están entre el año de la fecha de vencimiento. No necesariamente dentro de los 150 que son, que son 4 meses, 5 meses, sino que entre el año. Estamos definitivamente aconsejando que personas que tienen DACA y está por vencir en este año, pero todavía no están dentro de esos 150 días, que apliquen para renovar su permiso de todos modos de una vez. Ahora, porque no estamos, no sabemos exactamente cuándo la Corte Suprema hará la decisión o presentaría la decisión sobre DACA, pero, va a ser muy pronto. Y si la persona que tiene DACA, que se va a vencer este año, tiene la posibilidad de renovarlo, lo debe de hacer porque hay varias opciones o varias, ¿cuál es la palabra? Sí, hay varias posibilidades, mejor dicho, hay varias posibilidades del futuro de DACA, y si es que el programa se elimina, una de esas posibilidades es de que una persona que lo tiene vigente les permitirían mantener ese permiso de trabajo hasta que se vence. Si se puede renovar ahora, definitivamente aconsejamos que lo hagan si tienen esa fecha de vencimiento entre el año. También estamos ahora viendo que alumnos o que jóvenes que eran pre-DACA, simplemente porque no habían llegado a la edad de poder pedir el beneficio, se están graduando, se están recibiendo de la preparatoria, están siguiendo ahora a universidades, pero desafortunadamente, porque no tienen DACA, están sujetos a limitaciones. Estamos viendo el impacto de haber eliminado las aplicaciones por primer instante. Estamos viendo cómo eso está afectando a la juventud que quisiera seguir con sus estudios universitarios. También el Congreso puede aprobar legislación para crear una solución permanente alrededor de DACA. Y vamos a platicar en esta presentación, vamos a presentar legislación que está pendiente. Y últimamente, Inmigración ha llamado por el aumento de la tarifa propuesto. Han anunciado, el año pasado actualmente anunciaron aumentos en tarifas de muchas aplicaciones, incluyendo DACA, y ese costo sería aumentado por $275. Digamos que no es poco dinero para personas que están en la escuela o que están, pidiendo préstamos para seguir sus estudios universitarios. Es mucho dinero, definitivamente. Ok.
Solo vamos a platicar o vamos a presentar litigios desafiando el programa de DACA. So, el 31 de agosto del año 2018, el Tribunal de Texas contra Nilsson es un caso que impugna la legalidad de DACA, denegó la solicitud del demandante para una medida cautelar. So, aunque el gobierno federal se negó a defender DACA, un grupo de beneficiarios individuales de DACA y el estado de New Jersey intervinieron para defender el programa de DACA. So, el juez en este caso, que también emitió la orden judicial en el 2015 para detener la implementación de acción de vida para padres, también conocido como DAPA, de estadounidenses y de residentes permanentes, ¿ok? Y dio una explicación que lo que explicó, lo que dijo este juez es que ahora es imposible, con respecto a DACA, poner la pasta de diente de nuevo en el tubo o descodificar el huevo. Eso quiere decir que, o sea, eso lo tomamos como algo que actualmente, que realmente presenta la implicación, la importancia de DACA. Hay tanta gente que ha beneficiado de este programa, ¿ok? Que han podido aplicar por programas profesionales, ir a las universidades, ir a diferentes escuelas para sacar licenciaturas en varias carreras. Y parte de eso es pedir préstamos, es pedir ayuda financiera, por lo cual calificaban para seguir esos estudios, para aprovechar de esas oportunidades. Y el hecho de que ahora nuestro mismo gobierno está intentando de eliminar el programa, eso no quiere decir que esos préstamos, que los recursos, los cuales muchos estudiantes, mucha gente, de cuales ellos dependen, que también se eliminan. No, la gente siempre va a tener que regresar ese dinero, va a tener que pagar esos préstamos. Y si no son capaces o no están, no son permitidos de seguir las carreras y el trabajo que últimamente permitiera que repagan esos préstamos, ¿qué van a hacer? Eso es totalmente, es injusto, o sea, no hay justificación para ofrecer esas oportunidades y de quitarlas de las personas sin explicación y dejarlos después sin recursos o sin manera de poder pagar los préstamos y seguir sus carreras. O sea, es muy injusto. So, sigamos con que Texas y otros estados no apelaron la decisión. So, se fijó una fecha de juicio para el litigio para mayo de 2020. Sin embargo, se presentó una suspensión a la luz del argumento oral programado en la Corte Suprema en los casos de terminación de DACA relacionados. So, la conclusión es que USCIS continuará aceptando solicitudes de DACA de individuos que actualmente tienen o anteriormente tenían DACA. Las órdenes emitidas por los tribunales del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, el Distrito Este de Nueva York y el Distrito de Colombia permanecen vigentes y requieren que USCIS continúe aceptando y adjudicando solicitudes de renovación de DACA. En noviembre del 2018, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tomó un paso raro y pidió que la Corte Suprema asumiera 3 casos que actualmente afectan o que impugnarán la terminación de DACA antes de que los tribunales de apelación pudieran emitir decisiones sobre ellos. Y esos casos están analizados ahí. El 8 de noviembre del 2018, el Noveno Circuito emitió una decisión
bueno, yo creo que eran días, pocos días después de que el Departamento de Justicia pidió que la Corte Suprema asumiera los casos. Y en esa decisión afirmó que la legalidad de la orden cautelar en el caso de University of California versus Department of Homeland Security. Y en su decisión, el tribunal indicó que los demandantes en el caso eran propensos a prevalecer en su afirmación de que el cese de DACA por parte de la administración Trump era arbitrario y caprichoso y por lo tanto ilegal. Y luego en el 28 de junio del 2019, la Corte Suprema decidió que revisará estos 3 casos y los concilió. Los argumentos orales se escucharon el 12 de noviembre del 2019 y se espera una decisión a más tardar en junio del 2020. Esa decisión es la que estamos esperando ahora. Y ahora, entonces vamos a explorar cuáles son las posibilidades o cuáles son las decisiones posibles de la Corte Suprema. Primero, posibilidad número 1. La Corte Suprema concluye que los tribunales no tenían la autoridad legal para revisar la decisión de la administración del presidente Trump de poner fin a DACA. Eso indicaría que si esa decisión es la que se presentaría, entonces quiere decir que las medidas cautelares actuales que permiten a las personas presentar solicitudes de renovación de DACA no son válidas. Y la administración podría implementar su decisión de poner fin a DACA y probablemente llegaría a decidir qué hacer con solicitudes de DACA y renovaciones pendientes en el momento en que el tribunal emite su decisión, incluidas las renovaciones emitidas recientemente y permisos de trabajo. Y decisión número 2 o la posible decisión número 2 sería que la Corte concluye que puede revisar la decisión y decide que la terminación de DACA por la administración de Trump es legítima. Sería que la administración del presidente Trump determinará cómo poner fin a DACA y tendrá que decidir cuándo continuar procesando las nuevas solicitudes de DACA que están pendientes en el momento en que el tribunal emite su decisión. Y se permiten que expiren los permisos de trabajo o intentar recuperar los permisos de trabajo y las protecciones de DACA que aún no han expirado. Esas serían las determinaciones de la administración del presidente en el caso en que la Corte concluye que aunque una Corte puede revisar la decisión, de todos modos, la terminación de DACA por la administración del presidente Trump todavía es legítima. Y si el Tribunal de Justicia llega a conclusión que DACA es ilegal, entonces no habrá posibilidad de aceptar nuevas solicitudes de DACA por primera vez. El gobierno debería dejar de aceptar solicitudes de renovación de DACA y los permisos de trabajo expedidos a los beneficiarios de DACA pueden seguir siendo válidos hasta sus fechas. No debe de ser y, debe de ser o. Perdón, son 3 opciones, 3 posibilidades. Si es que el tribunal decide que DACA es ilegal, entonces el gobierno puede dejar de aceptar solicitudes de renovación de DACA o los permisos de trabajo expedidos a los beneficiarios de DACA pueden seguir siendo válidos hasta sus fechas de vencimiento, pero si lo hacen dependerá del razonamiento de la Corte. Entonces, tenemos que ver actualmente cuál es esa decisión, cuál es el asesoramiento de la Corte para saber exactamente cómo seguirá el gobierno con procesar, qué harían con aplicaciones que están pendientes, qué harían con los permisos que están para vencer. Yo sé que estamos hablando de muchas posibilidades,
pero es importante saber, ok, so, cuáles son. And so, pensamos que esto va a ser pronto, entre pocas semanas, ok, pero antes de que sigamos a esa conversación, entonces también hay una última posibilidad, y esa es que el tribunal concluye que pueda revisar la decisión de la administración de poner fin a DACA y decide que la terminación es ilegal. So, esto podría devolver la situación a donde estaba. A ver. A donde estaba el 4 de septiembre del 2017. So, el día antes de que el gobierno anunciara que estaba terminando DACA. So, cuando las renovaciones, las nuevas solicitudes por primera vez y la libertad condicional anticipada estaban disponibles. So, si el tribunal o si la Corte Suprema decide que la Corte tenía o que las Cortes tienen el derecho de revisar la decisión de la administración del presidente Trump, y si la Corte también decide que la terminación de DACA es ilegal, entonces eso reinstalará el programa completamente. Entonces quiere decir que otra vez la juventud podría, o personas que califican, mejor dicho, para DACA, podrían otra vez pedir ese beneficio por primer instante. También los que tienen DACA podrían pedir permiso de viaje y siempre uno podría renovar su permiso ya que se venciera. Okay. So, tendremos que esperar a que se escriba en la decisión del tribunal o en la Corte Suprema antes de que sepamos qué beneficios existirán y quiénes serían elegibles para aplicar. Se desconoce cómo responderá la administración del presidente Trump al fallo de la Corte, pero potencialmente podría intentar de nuevo para poner fin a DACA basado en diferente razón legal. Okay, eso siempre existiría la posibilidad de que cambian su manera o sus argumentos legales para poner fin al programa, pero quién sabe cuáles serían esas razones legales o esas justificaciones legales. Ok, so, legislación pendiente. So, últimamente, esta presentación es una oportunidad para nuestro equipo de ofrecer esperanzas al público, a nuestra comunidad, y a nuestros clientes, y no solo clientes, pero a nuestros queridos que tienen DACA en el momento y los que calificarían por DACA si no fuera por el intento de nuestra administración de cancelar el programa en el 2017. So, aunque aunque las opciones, dos de las tres posibilidades resultarían en el término del programa, nosotros estamos de la opinión que es importantísimo, porque mire, últimamente, si nuestra administración logra o sale exitoso en el plan de eliminar el programa de DACA, no termina con el presidente y no termina con la administración del presidente Trump. El Congreso tiene la responsabilidad de presentar legislación alrededor de cualquier asunto de inmigración. Así que sí, la Corte Suprema llega a una decisión que permite el fin del programa de DACA. Eso solo quiere decir que nuestra responsabilidad de llamar a nuestros legisladores, a nuestros miembros del Congreso y los senadores, el Senado, en que ellos actúen para ayudar a nuestros miembros de la comunidad que han dependido de DACA y que calificaban por DACA y que están en posiciones en donde han estudiado, han dependido del programa de DACA para aplicar para préstamos, para seguir sus estudios,
hay que llamar a que nuestros miembros del Congreso y del Senado actúen para proteger a nuestros soñadores. Yo sé que la palabra soñadores es una palabra que tiene muchas implicaciones políticas y no todos están de acuerdo con el uso de esa palabra, pero en el sentido que nuestro Congreso se refiere a los beneficiarios de este programa como soñadores, pues es por eso que estoy utilizando esa palabra en este momento y es como, pienso yo, es como llamarles la atención a nuestros miembros del Congreso para actuar, para proteger a ese grupo de personas que ellos han identificado como soñadores. Okay. So, legislación pendiente en el momento. Tenemos el bill que está en el Senado. Está identificado como S-874, okay, Dream Act of 2019, en cual está indicado que está identificado que este bill protegería a los Dreamers que fueron traídos a los Estados Unidos cuando eran niños y han vivido en los Estados Unidos durante la mayor parte de su vida y les darían la oportunidad de obtener estatus legal si cumplen con ciertos requisitos. Este bill se introdujo el 26 de marzo del 2019 por senador Graham, el republicano de Carolina del Sur, y por senador Durbin, demócrata de Illinois. La segunda legislación es HR 6, American Dream and Promise Act of 2019, que fue presentado en el Congreso, en la Casa, y permite que los beneficiarios de DACA, TPS y el programa de DED soliciten un estatus legal permanente. Este bill se introdujo el 12 de marzo del 2019 por congresista Roy Ball Allard, demócrata de California, y pasó en la Casa el 4 de junio del 2019. Aunque pasó en la Casa, no ha pasado en el Senado. Y la tercera legislación es el bill HR 2820 Dream Act of 2019, que permitiría que los Dreamers o soñadores que llegaron a los Estados Unidos antes de los 18 años y han estado presentes continuadamente durante al menos 4 años que reciban el estatus de residente permanente legal bajo ciertas condiciones. Y este bill se introdujo el 17 de mayo de 2019 también por congresista Lucille Roy Ball Allard, demócrata de California. Esto, que existen estos billes o que existe esta legislación, debería de darnos un poco de esperanza, porque quiere decir que nuestro Congreso está actuando o que por lo menos tienen a los soñadores en mente y reconocen la importancia de legislar o de crear una ley que los puede proteger. Y una ley no solo que los protege y que permiten que permanezcan en los Estados Unidos con un permiso de trabajo, pero sin un estado legal, sino que un beneficio que permitiría o que les ofrece la oportunidad de una residencia, ¿ok? Y afortunadamente estas tres los tres billes, ninguno presenta una limitación a el estado legal que está ofreciendo. Si una persona a través de cualquier de estas tres llega a obtener una residencia condicional, últimamente pueden llegar a ser residentes permanentes y últimamente ciudadanos americanos. Igual, cualquier persona que llega a legalizarse a través de esta legislación, últimamente podría también, hasta pedir a familiares. Tienen todos los derechos de
de cualquier persona que tiene la residencia permanente. Eso es importante y importantísimo no solo tomar en cuenta que nuestro Congreso ha estado o que están, que han reconocido que soñadores merecen o que sí, que merecen legislación que no solo les da un permiso, sino que les da un estado legal. Es importantísimo que reconocemos que aunque lo están pensando, no vamos a ver movimiento hasta que nosotros pongamos la presión. Estos biles se presentaron en el 2019. Estamos hablando ya de un año o más de tiempo que ha pasado desde que se han presentado. Ahora, nuestra responsabilidad es de movilizar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros colegas a que llamen a sus representantes en la Casa y en el Senado y decirles que es importantísimo que votan, que actúen, no solo de presentar legislación, pero de pasar legislación para que nuestros soñadores tienen la oportunidad de legalizarse. Es importantísimo. Ok, vamos ahora a revisar las leyes individuos con más cuidado. La legislación que que fue presentada por el Senado, S874, este bill protegería a los Dreamers de deportación y les daría la oportunidad de obtener estado legal. Okay. Permitiría que casi 700,000 beneficiarios de DACA, así como otros 1.4 millones de Dreamers elegibles traídos a los Estados Unidos cuando fueron niños, se queden en los Estados Unidos. Crearía un estatus de residente permanente condicional válido por hasta 8 años, que les permitiría trabajar legalmente en los Estados Unidos y les permitiría viajar fuera del país. Y aunque el estado permanente condicional, el estado de residente condicional tiene vigencia o validez de 8 años, no quiere decir que uno puede eliminar esa condición antes de los 8 años. Mientras que uno cumple con los requisitos para eliminar la condición y logrará hacerse residente permanente sin condición, eso se puede hacer antes de ese periodo de 8 años. El periodo de 8 años es el límite en cuanto tiempo la persona puede cumplir con los requisitos. También bajo esta ley, una persona podría perder el estatus de residente permanente condicional si comete un delito grave o no cumple con otros requisitos establecidos en la factura. Es importante que, si esta ley logrará pasar por el Senado y por la Casa, entonces, existe también la posibilidad de que uno perdería ese estatus condicional. Y también bajo esta ley se concede automáticamente el estado de residencia condicional permanente a beneficiarios de DACA que todavía cumplen con los requisitos necesarios para obtener DACA. Los que tienen DACA ahorita vigente, entonces automáticamente automáticamente logran ese estado de residencia de condicional. Ok. Y bajo the Dream and Promise Act of 2019, todavía estamos continuando con la del Senado de el Bill S874. ¿Cuáles serían los requisitos? Los requisitos serían que la persona llegó a los Estados Unidos a la edad de 17 años o menos, que vivió continuadamente en los Estados Unidos durante al menos 4 años antes de la promulgación del proyecto de ley. La persona tendrá que demostrar buen carácter moral, sin delitos graves o múltiples condenas por delitos menores.
tendrían que presentar datos biométricos y biográficos y someter a un examen biométrico y médico. Tenían que haber sido admitidos a una universidad o han obtenido su diploma de escuela secundaria, o de high school o GED, o tienen que estar en el proceso de obtener el diploma de high school o el GED. So, el equivalente sería aquí el General Education Diploma GED. Ok, y tendrían que pagar la tarifa de la solicitud. Importante tomar en cuenta es que el estatus de residente permanente condicional puede cambiarse a estatus de residencia permanente legal, sin condición, cuando cumplan con lo siguiente. Mantener la residencia continua en los Estados Unidos, completar uno de 3 requisitos, que sería graduarse de una universidad o completar al menos 2 años de un programa de licenciatura o grado superior en los Estados Unidos, completar al menos de 2 años del servicio militar honorable. Eso parece que esa clase de solicitante, bueno, gente que bajo esta ley, gente que tienen la residencia condicional van a ser invitados a inscribirse en el ejército o militar, o tenían que haber trabajado por un periodo total de al menos 3 años. Okay. Eso quiere decir que hay una pista de educación, pista militar o pista de trabajo para ya eliminar la condición y para obtener la residencia permanente legal sin condición. También tienen que demostrar la capacidad de leer, escribir y hablar inglés y una comprensión de historia, los principios y la forma de gobierno de los Estados Unidos. Este requisito es interesante porque es lo que requiere el gobierno federal cuando uno está pidiendo la naturalización. Demostrar la capacidad de leer, escribir y hablar inglés y tener comprensión de historia de los Estados Unidos y también de los principios y forma del gobierno de los Estados Unidos. También hay que, el solicitante va a tener que continuar demostrando su buen carácter moral. Eso requiere que la persona evite delitos graves o múltiples condenas por delitos menores. Siempre tendrían que presentar datos biométricos, biográficos y someterse a un examen médico. Igual pagar una tarifa. Ok. La segunda legislación es the Dream and Promise Act. La acta de sueños y promesas que fue pasado en la casa. Okay. La ley de American Dream and Promise Act del 2019 proporciona a los recién antiguos y futuros graduados indocumentados de la preparatoria y beneficiarios de un GED un camino de 3 pasos hacia la ciudadanía estadounidense a través de la universidad, el trabajo o los servicios armados. También permite que más de 300,000 titulares de TPS y hasta 3,600 personas con DED tengan la oportunidad de permanecer en el país. Paso número 1, residencia permanente condicional. Una persona es elegible para obtener el estatus de residente permanente condicional por hasta 10 años bajo esta ley. Incluye autorización de trabajo, okay, si la persona entró a los Estados Unidos menores de 18 años, ingresó 4 años antes de la promulgación, y desde entonces ha estado presente continuadamente, ha sido admitido en una institución de educación superior o escuela de educación técnica, se ha graduado de la escuela secundaria, obtenido un GED o actualmente está inscrito en la escuela secundaria o en un programa que ayuda a los estudiantes a obtener un diploma
de escuela secundaria, que es GED. No ha sido condenado, la persona no puede haber sido condenado por ningún delito que implique aquí dice arrogancia moral, pero también está identificado como moral turpitude, delito que implica torpeza moral o delito de sustancias sin titulación controlada que involucra drogas y no pueden tener ningún delito castigado por más de 1 año de prisión o 3 o más delitos bajo la ley estatal o federal. Hay una excepción para delitos que son esenciales para el estatus migratorio de una persona. Y la persona no puede haber sido condenado por un delito de violencia doméstica, a menos que el individuo puede probar o comprobar que el crimen estaba relacionado con ser víctima de violencia doméstica, agresión sexual, algún otro tipo de abuso. Bajo los términos del proyecto de ley, el secretario de Seguridad Nacional puede emitir exenciones con fines humanitarios, para la unidad familiar también, o cuando la exención sea de otro modo de interés público. Beneficiarios de DACA y otros Dreamers elegibles o soñadores elegibles para DACA que aún cumplan con los requisitos necesarios para obtener DACA calificarían automáticamente para la residencia permanente condicional. El proyecto de ley cancelaría los procedimientos de deportación para soñadores si son elegibles para estatus de residente permanente condicional. Y también cancelaría los procedimientos de deportación para jóvenes dreamers o soñadores menores de 18 años si cumplen con los requisitos para el estatus de residencia permanente condicional, excepto que aún no están inscritos en la escuela secundaria o el equivalente. Y cuando digo escuela secundaria me refiero a high school. Ok. El segundo paso, bajo la acta de soñadores y promesas del 2019, sería que para obtener la residencia permanente legal, cualquier persona que mantiene su estatus de residente condicional puede obtener la residencia permanente, mientras que cumplen con lo siguiente. Primero, cumplen con cumplen con los requisitos y esto es similar a los pasos que se presentaron bajo la legislación previa. Hay una pista educativa, de servicio militar y de trabajo. Tienen que haber completado al menos 2 años en buen estado de educación superior o de un programa que conduce a un certificado o credencial de una carrera de área y escuela de educación técnica. O tienen que haber completado al menos de 2 años de servicio militar con una baja honorable si se da de alta. O pueden demostrar empleo durante un periodo total de 3 años y al menos el 75% del tiempo que la persona tenía autorización de empleo, con excepciones para los inscritos en la educación superior o la escuela técnica. También tienen que mantener la residencia continuada en los Estados Unidos. Lo siento que no había cambiado la página. Aquí vemos que, rapidito repasamos que hay las tres pistas son educación, servicio militar, trabajo. Y aquí punto número 2 es mantener la residencia continua en los Estados Unidos. Ok. Tienen que demostrar la capacidad de leer, escribir y hablar inglés y una comprensión de la historia, los principios y la forma del gobierno de los Estados Unidos y aprobar los antecedentes gubernamentales y las comprobaciones de seguridad, presentar datos biométricos y demostrar su buen carácter sin delitos graves o múltiples condenas por delitos menores y igual pagar una tarifa.
Son personas que no pueden cumplir con esto, con uno de estos requisitos, pueden solicitar una excepción por dificultades si el solicitante es una persona con discapacidades, es un cuidador de tiempo completo de un hijo menor de edad, o para quien la remoción causaría dificultades extremas a un cónyuge, padre o hijo, que es un residente permanente, nacional o ciudadano de los Estados Unidos. Y los soñadores podrían también solicitar directamente el estatus de residente permanente legal si cumplen con los requisitos para recibir el estado de residente permanente condicional y también para ajustarse a ese estado de residente permanente. Okay. Y después de mantener el estatus de residente permanente legal durante 5 años, un individuo tiene la posibilidad, tiene elegibilidad para solicitar la naturalización para convertirse en ciudadano estadounidense a través del proceso normal. Ok, so en interés de tiempo, esta información, bueno, la información que se contiene en esta página. No la voy a leer, pero sí los invito a leer la info en total para tener estos detalles. Let's see. Ok. So, ¿dónde estamos ahora? So, American Dream and Promise Act, HR6, fue aprobado por la Cámara de Representantes o la Casa de los Estados Unidos el 4 de junio del 2019, con 7 republicanos uniéndose a los 230 demócratas que estaban presentes en apoyo de esta legislación. El siguiente paso sería que el Senado votará sobre el proyecto de ley. La acta de, el acta de sueños del 2019 pasado por el Senado, que es S874, aún está pendiente en el Senado. No han votado no han votado sobre esa legislación todavía. Y la acta de soñadores del 2019, que también fue presentada por la Casa o la Cámara de Representantes HR 2820, aún está pendiente en la Cámara, sigue pendiente en la Cámara. Son pasos que tomar. Como mencioné, primero que nada es importantísimo que personas contactan a sus representantes en el Senado y en la Cámara y que movilizan a sus familiares, a sus colegas, amigos, a que también se contacten a los representantes en el Senado y en la Cámara para que veamos movimiento para que veamos movimiento que favorecería a nuestros soñadores. Es crítico que se haga porque sabemos que la orden ejecutiva, aunque hecha con buenas intenciones por el presidente Obama, no está ahora sujeto a eliminación por otra administración. La solución a este problema de DACA es legislación, la cual no puede ser eliminado por decisión del presidente. Si usted o una persona que usted conozca es beneficiario de DACA, tiene DACA, asegúrese de renovar su solicitud al menos de 150 días antes de la expiración, ¿ok? Aunque dice
la regla, aunque las reglas dicen que tiene que ser entre los 150 días, repito que ahorita estamos viendo que inmigración está aceptando solicitudes de renovación que son para permisos que se vencen entre el año. So, existiría la posibilidad de que inmigración lo rechaza. Eso siempre, tenemos que estar conscientes que si no es entre los 150 días pueden rechazar la aplicación. Tenemos información de que, bueno, sabemos que a nivel nacional ha sucedido o ha pasado que inmigración rechazó creo que son 2 peticiones. Sí, hemos visto que han rechazado 2 peticiones, pero la mayoría están siendo aceptadas. So, si se puede solicitar esa renovación entre el año, definitivamente es recomendable que lo hagan. Y es importante que uno explore otras opciones. So, hay varias peticiones disponibles. Tal vez uno con DACA no ha pensado en explorar, averiguar, consultar, a ver si califican por otro tipo de beneficio, porque, están bien, tienen su permiso de trabajo, su autorización de trabajo, no han necesitado explorar esas otras posibilidades, pero ahora es tiempo. Entonces, definitivamente, es recomendable que consulten con un abogado de inmigración, porque uno nunca sabe. Hemos visto muchos instantes en que gente llega a la oficina y, salen sorprendidos de que son elegibles para un tipo de beneficio de inmigración. Son peticiones familiares. Es una opción. En ciertos casos, peticiones por medio de la acta contra violencia contra las mujeres, que incluye mujeres y hombres igual. Legalización por la visa U, o también el beneficio de Parole in Place para hijos, padres y cónyuges de miembros del ejército en el servicio militar o fuerzas armadas. Otros pasos que tomar es obtener educación alrededor de temas de inmigración. Okay, so, sigamos con el tema de explorar otras opciones, averiguar con un abogado de inmigración y estar preparados. So, no esperen hasta que se apruebe hasta que se aprueba una legalización, una legislación para empezar a preparar una aplicación. So, sabemos que en muchos instantes inmigración pide evidencia de presencia física. So, importantísimo sería ya de una vez empezar a juntar los documentos que muestran su presencia física. Estamos hablando de talones de cheque, calificaciones de la escuela, digamos, por ejemplo, utilidades de casa o de apartamento, biles de gas, de agua, electricidad, internet, celulares, toda esa documentación se debe de guardar, no lo tiren, porque eventualmente si uno tiene que presentar o mostrar que ha estado continuadamente presente en los Estados Unidos, es a través de esos documentos que se va a hacer. Mucha gente pregunta que si los impuestos federales, los taxis, son suficientes. Y la respuesta que nosotros damos es definitivamente se ocupan, pero los taxes únicamente no son suficientes para comprobar presencia continuada durante el año, porque los taxis muestran el ingreso, cuál es la cantidad de dinero que esa persona hizo en ese año, no su presencia física. Solo puede trabajar parte del año y registrar impuestos, no quiere decir que necesariamente estaban presentes el año entero. So, aunque sí se ocupan taxis, definitivamente se ocupan otros documentos para complementar los taxis para mostrar que la persona estaba presente el año entero. Y bueno, la recomendación nuestra es que guarden documentos de todos los años. Y si los documentos físicos hacen mucho bulto, escaneanlos, guárdenlos en sus correos electrónicos, como sea, pero es importante mantener
esa documentación como prueba de presencia física. Igual tengan un plan. Inscríbense en la escuela si necesario y reúnen documentos para mostrar su elegibilidad. También, por ejemplo, tenemos clientes que desafortunadamente, por alguna razón, resultaron con un delito menor. Lo que aconsejamos para eso también es que siempre consulten con un abogado de inmigración para ver cuáles son las implicaciones de esos delitos. El solo hecho de tener un delito menor no quiere decir que la persona está descalificada, pero tal vez hay medios que se pueden tomar para eliminar la consecuencia de ese delito. Así que si uno tiene delito o más que un delito, entonces averiguar qué acciones tomar para reducir o eliminar las consecuencias de ese delito y también para entender si ese delito va a permitir que la persona pide el beneficio de migración o de la legislación de DACA. Tenemos siempre que tomar en cuenta que delitos tienen varias consecuencias dependiendo del tipo de beneficio, así que seguramente antes de meter o someter cualquier documento de migración hay que consultar con un abogado para saber cuál sería la implicación o la consecuencia. Y también es importante que usemos nuestras voces, que compartimos esta información con familia, amigos y miembros de la comunidad y que nos comuniquemos con nuestros representantes del Congreso. Pueden hacerlo al llamar el número indicado que es 202-225-3121 y expresar su opinión y pedir que nuestros representantes que voten, que someten su voto para la legislación que va a permitir que los soñadores permanezcan en los Estados Unidos con no solo un estado legal, pero también con la oportunidad de naturalizarse últimamente y de vivir con paz, vivir en paz, porque es la verdad lo que ellos merecen. Ok, los recursos utilizados para esta presentación están indicados aquí. Es información que pueden accesar a través de los enlaces publicados por si tienen preguntas que posiblemente pueden encontrar las respuestas en estos enlaces o en estos recursos. Y si tienen preguntas que no fueron contestadas en esta presentación, siempre tienen acceso a mi correo electrónico, que es mcrooms, mcrooms, usilg.net. Los invito a, por favor, mandarme un correo electrónico si tienen preguntas sobre DACA o sobre la legislación que presentamos y al extent que yo tenga las respuestas, yo con mucho gusto les contesto sus preguntas o los refiero a donde podrían encontrar esas respuestas. Nuestra misión en US Immigration Law Group, a partir de ayudar a la gente a realizar sus sueños de legalización en los Estados Unidos, es también de compartir información, es de equipar a la comunidad o a miembros de la comunidad con la información que va a permitir que ellos que mantengan seguridad y también que les ayuda en tal vez si no están en el momento listos o si no pueden todavía aplicar para legalización, entonces que siguen juntando la información y la documentación que necesitarían al momento que esa oportunidad se haga disponible. Gracias por escuchar esta presentación sobre DACA y tu futuro y los invito otra vez a hacerme preguntas
por correo electrónico, y también si gustarían hacer una cita, pueden llamar a nuestra oficina 714-494-4545 para hacer una cita. Y esta presentación estaría disponible en nuestro sitio web, usilg.net, donde lo pueden volver a ver o pueden compartirlo con otra gente. También sería algo que subimos a nuestro canal de YouTube, pero todas nuestras presentaciones están disponibles o son accesibles en nuestro sitio web. Igual la oportunidad de hacer una cita lo pueden hacer directamente en nuestro sitio web, que repito es usilg.net. Les agradezco muchísimo su tiempo y les deseo muy feliz día. Gracias.